Este es el lugar de la explosión, la mina asturiana de Cerredo, en el concejo de Degaña. Pasadas las 9:30 de la mañana, el 112 recibe el aviso, una explosión en el interior de una mina de carbón en la tercera planta. Comienzan las tareas de rescate y se confirman los peores pronósticos. Hay trabajadores fallecidos. Con el paso de las horas, la cifra asciende a 5. Tenían entre 32 y 54 años y eran de la provincia de León. Lo del accidente de Zarreu tiene un componente especialmente sangrante, es que ya no quedaban minas en realidad, en teoría cerró todo y por lo tanto no quedaban mineros. Ese trabajo que estaban haciendo está en un territorio muy resbaladizo de ilegalidad y de falsa actividad económica que no era la extracción de carbón, pero que en la práctica sí lo era. Introduce un ingrediente que sería impropio de España y de Europa occidental, que es esa especie de minería clandestina que queda cuando cierran las minas, pero todavía hay gente que se busca la vida para seguir entrando en minas de manera ilegal o de manera irregular. El 31 de marzo de 2025 va a suponer un antes y un después porque hemos tomado conciencia de manera generalizada de lo que veníamos diciendo desde el sindicato desde hace meses, muy solos. Creemos que la transición energética no está siendo justa, es propaganda, es una reconversión industrial más, está destruyendo empleo, está cerrando empresas, está bajando la productividad de muchas de ellas, pero es que además el 31 de marzo hemos visto cómo 5 compañeros perdían su vida en un sector que ha dejado de ser un sector. Es decir, veníamos de un sector de la minería organizado, seguro, con tecnología, con organizaciones sindicales fuertes asentadas y ha sido sustituido en este proceso de transición por auténticos chamizos donde se está trabajando igual que en el siglo XIX. La historia de Asturias es agua y carbón y por lo tanto la minería del carbón está pegada a nuestra piel, está en nuestras raíces y nosotros esperamos que esté también asentando un futuro mejor para todos y todas. La lucha de los obreros en Asturias para conseguir mejoras laborales para poder llegar a final de mes, la lucha de los mineros por conseguir cuestiones básicas en los años 60, no solo de seguridad, sino de salarios o de condiciones dignas para trabajar. Al calor de las mismas, de esas reivindicaciones laborales concretas, se auspiciaron grandes luchas por las libertades y por la democracia en este país. Los mineros son en la Asturias contemporánea la columna vertebral no solo del movimiento obrero, sino probablemente de la articulación sociopolítica de la clase obrera. El sindicalismo de clase se nuclea primordialmente en torno a los mineros, los sindicatos mineros tienen una personalidad muy acusada, muy diferenciada, y los principales episodios de lucha tienen mucho que ver con la minería. Y ahí se configura una conciencia, una organización, una capacidad de lucha y una primacía en la conquista de derechos que es central para entender casi cualquier cosa de la sociedad, de la economía y de la política asturianas de los siglos XIX y XX. Hay una lumbre en Asturias que calienta España entera. Y es que allí se ha levantado toda la cuenca minera, toda la cuenca minera. El cierre de la minería asturiana es peculiar y digamos que se mueve como en una especie de doble velocidad en la que por una parte los costes sociales se amortiguan con prejubilaciones muy generosas y con fondos van llegando y que van generando infraestructuras, becas de estudio, oportunidades de regeneración medioambiental.
en un proceso que es muy gradual, que empieza en el año 93 y que concluye en 2018, un puente de una generación, ¿no? De una generación que ya no puede reproducir los itinerarios laborales ni vitales de sus padres en ningún sentido, que no van a trabajar en la mina ni en nada relacionado con la mina en su inmensa mayoría, pero que sí tienen oportunidades de formación y de estudio. Ahora bien, ¿cómo se vive eso en las cuencas mineras y en la sociedad asturiana? Pues con mucho dramatismo y con trauma. Lo que parecía sólido se está evaporando, el futuro se vuelve muy incierto, la actividad económica se desfonda y eso fuerza la emigración. Y la emigración está siendo una salida natural para los jóvenes, muy asumida. Cualquier chaval te cuenta esto de aquí no hay futuro. Esa idea de no hay futuro es una idea muy instalada. Compañeras, compañeros, hoy 1 de mayo salimos de nuevo a las calles con la rabia intacta y la conciencia de clase por bandera. Hoy no es un día de fiesta, pues no hay nada que celebrar. Es día de denuncia y de reivindicación. No venimos a pedir, venimos a exigir, porque los derechos de la clase obrera continúan siendo pisoteados sin vergüenza por gobiernos al servicio del capital. Trabajadores pierden la vida, tal como desgraciadamente ha quedado de manifiesto con los constantes accidentes laborales acaecidos durante los últimos meses. Deseando en este punto hacer mención a nuestros compañeros de Zarreu. Desgraciadamente en el siglo XXI las cuencas mineras todavía no han encontrado su sitio. Tenemos una situación de desempleo brutal, de poca actividad, de envejecimiento de la población y además de despoblación. Y por lo tanto la reivindicación es clara. Tenemos un paisaje protegido de las comarcas mineras, tenemos reservas de la biosfera y en ese sentido hay una oportunidad. Hay que invertir en investigación y desarrollo porque tenemos generaciones de jóvenes muy bien preparadas gracias a la universidad pública que tenemos en Asturias y tenemos que exigir, por un lado, a la administración pública que haga sus deberes, pero también a los empresarios que inviertan y no solo cuando tienen ayudas públicas de lado, que es lo sencillo y es lo único que saben hacer de momento y otra cosa no han demostrado.